Un aviso que suena a pasado, pero que late en presente. Irán amenaza con golpear bases de la Marina de Estados Unidos si Washington no cede en la presión sobre su programa nuclear. La respuesta en el Pentágono no ha sido tímida. Bombarderos B-2 y B-52 han sido reposicionados en Diego García, una isla en el Índico elegida por una lógica implacable. Demasiado lejos para los misiles iraníes y lo bastante cerca para despegar, perforar búnkeres y volver invisibles al radar. ¿Exageración hablar de un nuevo Pearl Harbor? ¿O advertencia necesaria en un tablero saturado de pólvora? Las palabras del expresidente Donald Trump subieron el volumen de riesgo. Si Teherán no negocia, habrá bombarderos como nunca antes. No es mera retórica. El B-2 fue concebido para penetrar defensas densas y portar la GBU-57, un rompebúnker de más de 13 toneladas diseñado para instalaciones endurecidas como Natanz o Fordow. En octubre de 2024, dos B-2 despegaron desde Missouri, volaron 15 horas hasta Yemen, destruyeron depósitos subterráneos y regresaron tras otras 15 horas, todos sin ser detectados. El mensaje fue claro: alcance, precisión y sigilo. Teherán contestó con consignas y con postureo estratégico. El ayatolá Jamenei repitió que «muerte a América» no es un lema, sino una política. Irán difundió imágenes de ciudades de misiles, vastas galerías subterráneas donde reposan proyectiles listos para el lanzamiento. Aunque su alcance no cubre Diego García, sí amenaza bases en Irak, Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita. Ya lo demostró en 2020. Tras la eliminación de Qasem Soleimani, una andanada de más de una docena de misiles impactó con presencia estadounidense en Irak. No hubo muertos, pero sí una conclusión. Irán puede escalar sin cruzar umbrales que desaten una guerra total. Estados Unidos refuerza la coraza con cazas F-35, F-15 y F-18 en la región, y con el portaaviones United States Ship Truman como plataforma móvil. La disuasión aérea y la movilidad de activos pretenden frustrar la puntería iraní, que depende de coordenadas precisas y de ventanas de oportunidades breves. Si Washington rota posiciones y endurece defensas, cada misil iraní se convierte en apuesta cara y arriesgada. El frente económico añade una capa incómoda. La propuesta de sanciones secundarias y aranceles adicionales del 25% contra países que compren petróleo iraní, con China en el centro, busca estrangular la caja de Teherán sin disparar un tiro. Pero cada giro de torniquete financiero reconfigura rutas comerciales, empuja actores regionales a elegir bandos y multiplica las fricciones en otras crisis. Guerra en Ucrania, tecnología militar, drones en conflictos, inteligencia artificial en guerra, impacto civil. ¿Puede una presión coordinada evitar el choque o solo se aplaza lo inevitable en un ecosistema saturado de agravios y pólvora? Irán entiende que no puede medirse en igualdad de condiciones contra la maquinaria militar de Estados Unidos. Su estrategia no es derrotar a un gigante, sino desgastarlo, erosionar su presencia en la región y sostener un relato de resistencia. El ataque con misiles contra las bases estadounidenses en Irak, tras la muerte de Qasem Soleimani en el año 2020, lo ilustra bien. Fue un gesto simbólico. Más de una docena de proyectiles impactaron instalaciones, pero sin provocar muertes. La señal era clara. Irán puede golpear cuando lo desea, aunque elige calibrar sus movimientos para no detonar una guerra total. En este pulso, tanto Washington como Teherán utilizan las armas como parte de una narrativa. Para la República Islámica, mostrar sus ciudades de misiles subterráneas y proclamar lemas como Muerte de América es una manera de reforzar la moral interna y proyectar fuerza hacia afuera. Para Estados Unidos, desplegar bombarderos invisibles y portaaviones en aguas cercanas cumple un objetivo similar: recordar que posee el músculo necesario para destruir en cuestión de horas los activos estratégicos iraníes. El riesgo está en que la disuasión se convierta en tentación y que la acumulación de poder derive un error de cálculo. La comparación con Pearl Harbor se repite. En 1941, Japón buscó un ataque preventivo que alterará el equilibrio estratégico, pero solo logró despertar a un enemigo mucho más fuerte. Si Irán atacara una base estadounidense de forma sorpresiva, ¿no obtendría un resultado similar? Probablemente, Estados Unidos respondería con una ofensiva devastadora, apoyado incluso por aliados europeos que hoy mantienen dudas. Sin embargo, Teherán parece atrapado. Ceder en la presión internacional significaría debilidad, pero atacar podría sellar su propia condena. El conflicto también debe leerse en clave global. Rusia y China, aunque con intereses distintos, sostienen a Irán como pieza útil en su disputa con Occidente.
China compra petróleo a pesar de sanciones, y Washington responde con la amenaza de aranceles adicionales del 25%. No es solo un pulso contra Teherán, es una advertencia a Pekín de que sus relaciones comerciales pueden convertirse en su talón de Aquiles. Lo mismo ocurre con Moscú, que ve en Irán un socio estratégico para desafiar a la OTAN en otros frentes. Pero detrás de los cálculos militares y económicos están las vidas civiles. Las sanciones encarecen los productos básicos y hunden a millones de iraníes en la pobreza. Una operación aérea contra instalaciones nucleares podría liberar radiación y dejar heridas imborrables en la región. ¿Es posible hablar de seguridad cuando la estrategia consiste en sacrificar a poblaciones enteras? Esa es la pregunta que sigue sin respuesta. El pulso con Irán no se libra solo en bases militares ni en despachos presidenciales. Se desarrolla también en rutas marítimas, en oleoductos y en mercados financieros que sostienen a la economía global. Los hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, han lanzado ataques contra buques comerciales en el Mar Rojo, obligando a Estados Unidos y a la Marina Real Británica a reforzar la seguridad de los corredores marítimos. Cada misil disparado contra un barco cargado de grano o petróleo afecta directamente al ciudadano común, desde el precio del pan en El Cairo hasta el coste del combustible en Madrid. Washington lo sabe. Derrotar a los hutíes sin desarticular la influencia iraní es como cortar ramas sin tocar la raíz. Por eso se multiplican las voces que insisten en que la estrategia debe aislar a Irán, debilitando primero a Rusia, su principal socio. La lógica es simple. Un Moscú derrotado o cercado deja a Teherán sin apoyo decisivo y lo fuerza a negociar desde la debilidad. Pero aquí surge la paradoja. Para contener a un enemigo, Estados Unidos se ve obligado a enfrentar a otro, abriendo varios frentes al mismo tiempo. Europa observa con inquietud. Polonia anunció el despliegue de 11.000 tropas en la frontera con Bielorrusia y Lituania planea minar todo su perímetro limítrofe. El miedo a un debilitamiento de la disuasión nuclear de la OTAN ha llevado incluso al primer ministro polaco a sugerir que Varsovia debería considerar su propio programa atómico. Francia y el Reino Unido ya poseen arsenales nucleares, pero la sola idea de que nuevos países rompan el Tratado de No Proliferación revela hasta qué punto la confianza en la protección estadounidense está resquebrajándose. En este escenario, la pregunta no es solo qué hará Irán, sino cómo reaccionarán las naciones atrapadas en la incertidumbre. ¿Se abrirá una nueva carrera nuclear en Europa del Este? ¿Se normalizará la idea de que cada país debe garantizar su supervivencia con la amenaza de destrucción mutua? La sombra de una proliferación acelerada complica aún más un panorama ya marcado por la guerra en Ucrania, el auge de los drones en conflictos y la entrada de la inteligencia artificial en la lógica militar. Mientras tanto, la población civil sigue siendo la moneda de cambio. Las minas terrestres que se entierran hoy permanecerán activas por décadas. Los ataques con drones que parecen operaciones quirúrgicas terminan arrasando viviendas enteras. Y las sanciones económicas, aunque diseñadas para presionar a élites políticas, golpean primero a las familias más vulnerables. Si algo nos recuerda este pulso entre Washington y Teherán, es que la seguridad de unos casi siempre se construye sobre la inseguridad de otros. La gran incógnita es cuánto falta para que una chispa en Medio Oriente incendie un mundo que ya parece caminar sobre pólvora. La confrontación entre Irán y Estados Unidos abre un capítulo peligroso en la geopolítica mundial. Suscríbete al canal, dale like al video, activa la campanita, comenta tu opinión, revisa más contenidos relacionados y mantente pendiente de los próximos análisis que traeremos.